Clase le vamos a dar un poco más de profundidad al tema de las losas y apuntalamiento, temas que vamos a ver ahora muy superficialmente. La última clase, la próxima, vamos a ver, en realidad no tan superficialmente, vamos a hacer una introducción de eso y después, cuando veamos el nivel 2, lo vamos a ver con mayor profundidad, más en detalle. Bueno, yo siempre arranco así, medio con la voz medio quebrada, hasta que caliento y después ya venimos bien. 46, 45, bueno, sí, estoy yo en dos pantallas, por eso. Bueno, la próxima clase, antes de iniciar la clase, yo voy a pasarles, Sabrina, que estás por ahí, te voy a pasar a vos para que compartas con todos los inscriptos el link de descarga del nivel 1, donde van a encontrar muchas cosas que no solamente las estamos viendo acá en el PowerPoint, o se las estoy contando, sino que también van a encontrar mucha documentación, mucho aporte para poder manejarnos, por ejemplo, con todo lo que tenga que ver con las actas que ya les mostré, más las que faltan, con documentación tal como las certificaciones que se deben hacer, bueno, una serie de materiales, incluso algunos ejemplos, por ejemplo, el tema de higiene y seguridad, o sea, un programa de higiene y seguridad. Bueno, una serie de materiales de apoyo que les va a servir a ustedes como para ir verificando entonces cada una de las tareas que tienen que hacer y monitoreando de paso si les está faltando algo. En un minutito más vamos a compartir pantalla y voy a abrir entonces el PowerPoint, así empezamos. Le vamos a dar unos segundos, seguramente que va a entrar alguien más después, pero bueno, sabrán disculpar si tengo que salir y volver a entrar. Cierro la cámara, dejo abierto el micrófono, si se escucha todo bien, sigo para adelante y voy a compartir entonces la pantalla para pasar el PowerPoint. Vamos a arrancar con el PowerPoint. Vamos por acá, vamos para acá arriba, porque eso no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver, ¿qué vamos a ver? Esto, desde acá. Bien. Bueno, ahí estamos. Se escucha y se ve bien, ¿verdad? Me dicen, me comentan, así sigo tranquilo y empiezo. Ok, listo, gracias. Bueno. Lo primero que hay que preguntarse es para qué sirve una capa aisladora. Si bien el nombre lo dice, capa aisladora, tengo que aislar algo. El tema es que a veces creemos que el problema es el agua, la humedad, y por eso hacemos capas aisladoras. Pero en realidad la humedad o el agua, en su estado líquido, no es el problema. El problema es, o bien las sales disueltas que arrastra el agua que viene desde el suelo, o las sales que disuelve una vez que atraviesa mamposterías, hormigones que no sean impermeables y que genera la formación, la cristalización de esas sales, que pueden ser cloruros, sulfatos, sales que luego, cuando empiezan a cristalizar, cuando se evapora el agua, producen daños. Y en realidad ese es el problema. Yo quiero dejar claro esto, no es el agua lo que produce el problema, si bien el agua causa otro tipo de problemas, por ejemplo, aumentar la transmitancia térmica del material, o sea, permite que pase con más facilidad el calor o se vaya con más facilidad el calor, eso no es lo que afecta a las construcciones, lo que afecta en realidad a las construcciones y por lo cual debemos hacer una capa aisladora horizontal o vertical, es por las sales disueltas que pueden venir dentro del agua de ascenso por capilaridad, que ahora vamos a hablar de la capilaridad, o si tenemos una capa vertical, una capa aisladora vertical, pueden atravesarla y remover y disolver las sales propias que tienen los materiales. Entonces, la función fundamental para la que existen las capas aisladoras es la de impedir el paso de humedad a sectores que se deben mantener secos. Fundamentalmente, las que vamos a ver son las horizontales, que tienen por misión cortar, detener el ascenso por capilaridad
de la humedad propia de los suelos. Pero para explicar esto tengo que explicar qué es la capilaridad. Y la capilaridad es un fenómeno que siempre se produce cuando utilizo agua para hacer fraguar los morteros o los hormigones, y el exceso de agua genera capilares que son como pequeños conductos o tubitos que en algunos casos conectan la parte húmeda del suelo con la parte aérea de la construcción, es decir, la parte que no quiero que se moje, y que por ahí, por una cuestión de diferencia de presión interior, presión atmosférica por un lado y la presión interior de ese capilar, hacen que la humedad ascienda en vez de descender por gravedad. Esto, por esa tensión superficial que se produce dentro del capilar, la humedad empieza a ascender, pero trae en su contenido, trae sales disueltas. Si atraviesa la capa aisladora o si atraviesa el nivel donde queda enterrada la construcción, pasa al nivel donde la construcción es aérea, en ese momento la humedad transformada en agua tiende a evaporarse. Usa la construcción como un evaporador, pero me deja las sales que empiezan a cristalizar, aquellas que estaban disueltas en agua, empiezan a cristalizar y al cristalizar empiezan a deteriorar el material. Vamos a ver que se producen 3 estadios, ya se los voy a comentar. Estos estadios tienen que ver con el avance que pueda tener la cristalización de sales y si yo no detengo el paso de agua o de humedad desde el suelo. Fíjense que este es un capilar que está magnificado en 5000x, es decir, vieron que las cámaras de los teléfonos tenemos 20x, 10x, 15x, bueno, eso es la cantidad de aumento que le da. Fíjense que esto está aumentado en 5000 veces, para que tengan en cuenta que los capilares no se ven a simple vista. Y de hecho, para que un capilar funcione como tal, es decir, que por la diferencia de presiones suba la humedad, ascienda la humedad, en vez de bajar por gravedad, ese capilar, para que produzca el fenómeno este de la tensión superficial, debe tener menos de 0,5 milímetros de diámetro. Quiere decir que muchos de ellos no los vemos a simple vista, por lo cual es muy difícil identificar si queda algún capilar abierto a simple vista y pensando que quizás si le hacemos un estucado en la cara superior de la capa aisladora horizontal vamos a lograr mejores resultados. Bueno, quiero darles una mala noticia. El cemento en sí mismo no es impermeable. Para que sea impermeable debemos agregarle algún aditivo hidrófugo, sea un aditivo hidrófugo de masa o sea un aditivo hidrófugo orgánico o inorgánico, para que obture la posibilidad de que se formen esos capilares y luego el agua ascienda por ahí. Quiero decir con esto, que cuando se hacen capas aisladoras y el operario, mi querido iluminado constructor, lo espolvorea con cemento y luego le pasa una llana o le pasa una pinceleta y dice esto quedó como un espejo, en realidad no lo está impermeabilizando. Está dando una terminación de una textura perfecta, pero no queda la certeza, la garantía de que esté perfectamente obturada la posibilidad de acceso de humedad por capilaridad. Ya veremos qué hay que hacer para esto, pero en principio, recuerden, el cemento por sí mismo no es impermeable. Hay que aditivarlo para que se logre esto. Bueno, explicado esto, tenemos 2 alternativas. Alternativa 1. Pensando que siempre se van a producir capilares por la cantidad de agua que se utiliza y que el exceso produce que el agua ascienda y provoque estos capilares, estos conductos, la primera cuestión es utilizar la menor cantidad de agua posible. Y acá 2 reglas básicas para tener en cuenta, que tampoco me van a garantizar al 100% que no quede algún capilar abierto, pero por lo menos vamos a empezar a achicar, a disminuir, a menguar la posibilidad que esto exista, que aparezcan los capilares. Primera cuestión es utilizar menos cantidad de agua. Bueno, ¿y cuánta es el agua que debo utilizar? Para que tengan ustedes una referencia.
Si yo hago morteros, el mortero es aquella mezcla en la cual se utiliza un material ligante o más de un material ligante, puede ser cemento y cal, por ejemplo, y se le agrega árido fino. Cuando digo árido fino no quiere decir que sea arena fina, puede ser arena gruesa o arena entrefina. Pero la diferencia con el hormigón claramente está en que el hormigón tiene árido grueso, o sea, piedra, ripio, granza, piedra partida, grancilla o lo que estemos utilizando, incluso hasta piedra bola. Bueno, en el caso de los morteros, de la sumatoria de los dosajes, por ejemplo, vamos a hacer el mortero que vamos a usar para hacer la capa aisladora. Y vamos a utilizar un mortero que se denomina técnicamente mortero tipo 3, mortero cementicio tipo 3. Mortero. Y aclaro esto porque muchas veces utilizamos la palabra concreto para definir al mortero cementicio. Y salvo en Argentina, en el resto de Latinoamérica, el concreto es el hormigón. Entonces, para que hablemos un mismo idioma, en este caso vamos a hablar de un mortero cementicio tipo 3, que es el mortero que se utiliza por lo general para hacer capas aisladoras, para hacer carpetas. Ese mortero tipo 3 se denomina tipo 3, una parte de cemento, 3 partes de arena, una parte de cemento, 3 partes de arena, cemento es el ligante, arena es el árido fino. Si yo sumo las partes, 1 más 3 me da 4, o sea que en volúmenes tengo 4 volúmenes. Y para estimar qué cantidad de agua me hace falta en ese mortero, tengo que calcular que no debe superar el 15% de esa sumatoria. Hagámoslo en balde para que se entienda mejor. Un balde de cemento, 3 baldes de arena, pero con el mismo balde que estoy sacando el volumen de cemento y arena, un poco más de la mitad, porque si dijimos que es el 15%, de la sumatoria, el 15% de 4 es 0,6, por lo cual del mismo balde, y no de otro balde con otra medida, sino que del mismo balde con ese volumen, utilizar un poco más de la mitad de contenido de agua de ese balde para hacer la mezcla. Esto me empieza a achicar la posibilidad de que tenga presencia de capilares, pero no me invalida que pueda presentarse alguno, por lo cual esto es una medida puramente preventiva. Bien, avancemos un poco más. ¿A qué nivel debe estar la capa aisladora horizontal? Pensemos en la cronología de la obra. Cuando yo estoy levantando una obra, hago la capa aisladora, pero por lo general no tengo hecho contrapiso, no tengo niveles claros todavía, o si los tuviera puede haber alguna modificación a futuro, que esto suele ocurrir cuando todavía no está definido el tipo de piso que se va a colocar. O el otro día me consultaron desde Caleta, Olivia, me consulta un colega amigo, me dice, che, vos sabés que estamos por poner piso radiante y no lo tuvimos en cuenta, y me queda 1 centímetro arriba nada más, que si pongo los conductos del piso radiante me va a quedar 1 centímetro de carpeta, porque si no me va a quedar por encima de la capa aisladora. Bueno, estas cuestiones que no se tienen en cuenta a veces y que empiezan a modificarse a lo largo de la obra, pueden generar que después lleguemos con lo justo al nivel de capa aisladora. ¿Cuál debería ser el nivel correcto de capa aisladora? Bueno, si están viendo este grafiquito de acá, el nivel correcto de capa aisladora debería estar al mismo nivel que el nivel de piso terminado. Acá cuando estoy poniendo el cursor, no sé si lo alcanzan a ver el cursor, debería estar un poco más abajo donde está ahí en ese gráfico. ¿Pero por qué se hizo a esa altura? Y porque cuando estoy ejecutando la capa aisladora todavía no tengo claro absolutamente si tengo todo el piso definido, si el contrapiso va a tener alguna pendiente o no. Entonces, lo que conviene hacer es, en ese corte que yo les expliqué en la primera clase, ese corte constructivo, desde las fundaciones hasta el parapeto o hasta la terminación última del coronamiento, colocar esa capa aisladora a no más de 2 centímetros del piso terminado. Esto me va a permitir a mí jugar con la posibilidad de si quiero colocar un piso de un espesor mayor, un solado de un espesor mayor o no. Pero siempre pensando que el nivel de piso terminado debe quedar a lo sumo por debajo de la capa aisladora, ahí tocándose prácticamente una con la otra.
Hay algo que se suele hacer mal y es que cuando se arranca con las fundaciones, se arranca excavando no nivelado, no utilizando una manguerita de nivel para poder saber que el fondo de la zanja está perfectamente nivelado. Por supuesto que esto que estoy mostrando es una aberración, es algo que alguna vez vi en una obra y que está pésimamente mal. Pero en algunos casos, cuando no se hizo la nivelación previa del fondo de zanja, va a pasar que cuando lleguen al nivel de capa aisladora, que es este que está acá, y tengan que empezar con la mampostería de elevación, que tiene que estar perfectamente horizontal, nivelada, y van a jugar con la posibilidad de meterle otro tipo de mampostería o ensanchar las juntas o hasta utilizar la capa aisladora como nivelador de la horizontalidad. Bueno, esto es un error muy grave. En esto que estamos viendo, me adelanto a lo de mampostería, hay dos errores graves. El primero es, obviamente, nivelar con otros ladrillos, otra hilada de ladrillo o con juntas mucho más gruesas. Y la otra cuestión es mezclar dos tipos de mampostería diferentes, porque esto hace que se comporten de manera no homogénea los paños de la construcción. Si estamos usando bloques cerámicos, cualquiera sea, portante, no portante, no importa, lo importante es que no se mezclen con otro tipo de mampuestos que tienen otras resistencias, que tienen otras características y que en definitiva no van a permitir que trabajen de manera homogénea en el paño del muro. ¿Cómo ejecutamos entonces la capa aisladora? Yo le dije que era un mortero cementicio hidrofugado que se denomina tipo 3, que en general tiene cemento y arena gruesa o bien entrefina. No arena fina para las capas aisladoras horizontales. ¿Por qué no fina? Porque tiene baja capacidad resistente mecánica y eso va a hacer que se cuartee, que se parta fácilmente. Para darle los 2 centímetros que nos hacen falta, 2 centímetros, 2 centímetros y medio, cuando mucho de espesor, necesitamos una arena gruesa. ¿Y por qué puse entrefina? Porque podríamos mezclar un poco de arena gruesa con algo de la arena fina para evitar mayor consumo de pasta de cemento y esto generase, por otro lado, la posibilidad de producir más por otra parte, capilares o burbujas de aire que puedan ser conductoras luego de la humedad. Si yo mezclo arena gruesa con un poco de arena fina, voy a tener un rango, un espectro de granulometría más amplio que va a permitir que entre menos cantidad de pasta de cemento. La pasta de cemento es cemento con agua. Cuando digo pasta de cemento, es cemento con agua. Siempre, y esto es condición sine qua non, siempre debe estar aditivado este mortero cementicio. Siempre debe estar aditivado. ¿Y por qué? Porque ya les expliqué que por más que yo le ponga poca agua, el cemento no es impermeable por sí mismo. Hay que agregarle un hidrófugo. ¿Qué hidrófugos se pueden usar? Hay dos tipos de hidrófugos, hay más de dos tipos de hidrófugos en realidad, pero digo, para este tipo de capas aisladoras se podrían usar dos tipos de hidrófugos, de masa estoy hablando, ¿no? O sea, mezclarlos con el agua de amasado. Cuando digo de masa es porque estoy mezclándolo con el agua de amasado. Uno de ellos es orgánico y el otro es inorgánico. Le voy a dar los nombres, si bien nunca me auspiciaron y nunca me pusieron un peso, de todas maneras yo siempre los nombro porque son los más usados y para que ustedes tengan en cuenta eso. Uno de ellos, el orgánico, es la famosa cerecita. Y el inorgánico es el conocido como Sica 1. Bueno, en cualquiera de los dos casos tengan en cuenta que se mezclan con el agua de amasado y hay que ponerle la dosificación que dice el fabricante. No errarle a la dosificación para estirarlo, para utilizar y que rinda más, porque en definitiva lo que vamos a hacer es proveerle poca capacidad aislante, luego poca capacidad hidrófuga a esa capa aisladora. ¿Cuál es el espesor que debería tener esa capa aisladora? Bueno, esa capa aisladora tiene que entre 2 centímetros y 2 centímetros y medio como máximo. ¿Y por qué debe tener ese espesor y no más que eso? Muchas veces me consultan, me dicen, Carlos, voy a hacer una carpeta de 5 centímetros. Yo le digo, mirá, si la haces de 5 centímetros se va a partir, salvo que la armes. ¿Cómo voy a armar una carpeta?
Bueno, en realidad no le vas a poner una malla encima, pero le vas a tener que poner mínimamente una malla de fibra de vidrio, porque si no, con las tensiones superficiales que se producen por retracción plástica de ese mortero, se te va a fisurar toda. Para la capa aisladora es muy importante que no superemos los 2,5 centímetros. Superando los 2,5 centímetros, ¿y por qué pongo 2 a 2,5? Porque si estamos trabajando con ladrillo común, macizo, probablemente esa diferencia la tengamos que absorber con esos 5 milímetros, entre 2 y 2,5 centímetros. Pero ¿qué pasa cuando yo excedo esos 2,5 centímetros? Y generalmente tiende a microfracturarse o a fracturarse. Y esto, lejos de ser luego una capa aisladora, va a ser un lugar por donde pueda tener ascenso a la humedad. Entonces, no superar el espesor de los 2,5 centímetros porque tiende a fracturarse el mortero cementicio tipo 3, una parte de cemento, 3 partes de arena. Otra cosa que es muy importante, otra cosa, ya te contesto, Lucas, la dejamos anotada ahí y después al final contesto todas las preguntas. Otra cosa que es muy importante es definir a la hora de hacer el proyecto cuál es el nivel de la capa aisladora. Porque, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, que tiene cierta pendiente el terreno, evidentemente que si hago la capa aisladora toda al mismo nivel, voy a tener que generar una capa aisladora vertical en estos lugares. Ahora lo mostramos cuando se mueva el cursor. Fíjense, esta es la capa aisladora horizontal. Miren, va toda la vuelta al mismo nivel. Claro, ustedes me dirán, bueno, pero adentro el nivel del piso va a estar por ahí. Y yo te voy a decir, está bien, está claro eso. Pero ¿qué va a pasar en todo caso en todo este lugar? Bueno, en todo este lugar lo que va a pasar seguramente es que vamos a tener que hacer una capa aisladora vertical en el interior para que la humedad desde la tierra de relleno que está internamente no aparezca luego acá en el frente. Y siempre es conveniente hacer capas aisladoras verticales desde el lugar de presión positiva del agua. ¿Cuál es el lugar de presión positiva? La que está directamente en contacto con la pared. En este caso sería el interior. Bueno, cualquiera me dirá, bueno, pero probablemente después acá hagan un talud de tierra y entonces eso no se ve. Bueno, puede ser también. Lo que digo es que cuando diseñemos las capas aisladoras horizontales, tengamos en cuenta los niveles. Y ahora les voy a mostrar otra cosa que se suele decir o hacer o enseñarnos, y que si uno lo relaciona y lo analiza y empieza a pensarlo desde otro punto de vista, quizás no sea la mejor de las soluciones. Y es cuando hablamos de la capa cajón o la capa tubo o la capa horizontal, que se llama tubo o cajón, que en realidad es generar dos capas aisladoras horizontales a distintos niveles y vincularlas con dos capas aisladoras verticales. Quizás podría haber sido este el caso, donde y haber hecho una capa aisladora horizontal acá abajo y otra acá arriba y después vincularlas a esas dos con una vertical. Bueno, vamos a ver si eso es viable o no es viable, si sirve o no sirve. Pero, algunos mitos que vamos a romper acá en este curso. Seguramente habrán visto que cuando hacen la capa aisladora horizontal, los muchachos cuando están trabajando colocan a ambos lados de la mampostería, sea el tipo que fuere, dos reglas, y esas reglas sirven de nivel para luego, cuando van colocando el mortero cementicio hidrofugado, nivelarlas con otra regla que va transversal a las que colocaron como nivel. Bueno, una vez que terminan de hacer esto, suele pasar que vienen y lo espolvorean con cemento y le pasan una llana con un poco de agua o directamente le ponen con la pinceleta para estirar ese cemento en polvo y que quede perfectamente terminada la textura superior de esa capa aisladora. Bueno, el mito es que creen que con eso queda absolutamente impermeabilizada, pero por las dudas después le ponen emulsión asfáltica o pintura asfáltica, que puede ser en base acuosa o en base al solvente, para asegurarse de que quede absolutamente impermeable. Bueno, tengo algunas noticias para esto. La primera, que ya la repetí, la voy a volver a decir: el cemento no es impermeable, por lo cual, por más que ustedes le hayan puesto un hidrófugo de masa a la capa aisladora, eso que le hacen arriba es innecesario, porque en realidad no van a lograr mejor impermeabilidad con espolvorear cemento.
Y la otra, y esto es otro mito que vamos a derribar, es que ese material que se usa para generar un aseguramiento de la posibilidad de paso de humedad, que es la emulsión asfáltica o la pintura asfáltica, si es en base al solvente o si es en base acuosa, va a tener una vida útil muy, pero muy corta en función de la vida útil que va a tener esa construcción. Y la vida útil de cualquier producto de base bituminosa no supera los 15 años. Obviamente que una casa de esta naturaleza, de construcción tradicional, no puede durar su vida útil 15 años. Deberá tener muchos más años de vida útil. ¿Pero qué quiere decir esto? Que a los 15 años, si yo me jugué a garantizar el no paso de humedad, pintándolo con emulsión asfáltica o con pintura asfáltica, sea en base al solvente o sea en base a acuosa, en cualquiera de los casos esa pintura en 15 años se va a ir degradando por sí misma y no va a existir más. Y esto me va a generar a mí una potencial, un potencial acceso de humedad por la presión hidrostática que genera en los capilares, y que si nos habíamos jugado a ponerle esa pintura asfáltica como último recurso, la verdad que ya no está más esa pintura asfáltica. O sea que, y por supuesto yo le podría ironizar y decir, bueno, pero ya está cubierta nuestra responsabilidad civil, bueno, así que, ¿qué importa? Pero no se trata de eso, se trata de hacer las cosas bien para poder lograr entonces llegar a un momento de la obra que la humedad no atraviese dentro de 20 o 30 años, hacer bien las cosas. Otra cosa que se suele hacer, que también está muy mal, y ahora se las voy a explicar por qué, es colocarle por encima de ese alisado cementicio que le hacen en la capa aisladora, colocarle un film de nylon de 200 micrones, ese film negro de nylon de 200 micrones. Ustedes dirán, ¿por qué? Si eso es absolutamente impermeable y en ese caso la degradación puede estar 200, 300, 500 años. Sí, tienen razón, pero hay dos cuestiones a tener en cuenta. La primera, cuando yo cargo sobre ese film de nylon la mampostería, nada me garantiza que no se pinche, no se perfore con el mismo mortero con la que voy a pegarlo. Porque el mortero con la que voy a pegar la mampostería por sobre ese film de nylon va a ser un mortero con arena gruesa. Ergo, y aún si fuera con arena fina, ergo, podría estar perforándola por el gran peso que va a tener por encima de ese film de nylon. Pero ese argumento se podría dejar un poco de lado, porque cualquiera nos va a decir, mira, yo he hecho pruebas y no se perfora. Bueno, está bien, pero ahora yo te voy a dar otro argumento, que para mí es mucho más pesado este argumento que te voy a dar que el anterior. Y es que cuando uno coloca un film de nylon, lo que hace es generar una junta fría. Una junta fría es una junta constructiva, donde no va a adherir las dos partes separadas que va a dejar justamente ese film de nylon, no van a adherir entre sí. Entonces, en algún caso que pueda haber un asentamiento diferencial o en los lugares donde pueda haber movimientos sísmicos, que ustedes se acordarán que el esfuerzo de corte basal, donde aparece el movimiento de la Tierra y se produce el esfuerzo máximo de corte, es justamente a la altura de la capa aisladora, por lo cual ese esfuerzo que se produce cuando se mueve la Tierra o cuando se asienta la Tierra, porque tenemos por ahí un asentamiento diferencial, hace que ese film de nylon sea el fusible por el cual se va a despegar la construcción. Por lo que digo es que tampoco es una buena solución. Ni hablar de lo que le ponen membrana asfáltica y muchísimo menos cuando le pegan membrana asfáltica con film de aluminio. Hay una incompatibilidad química entre el aluminio y el cemento. Si yo pongo cemento en contacto con el film el foil de aluminio de la membrana asfáltica, lo va a degradar al mortero cementicio, porque hay una incompatibilidad química que impide que se haga una junta, una unión entre un hormigón y un aluminio, o un mortero cementicio y un aluminio. ¿Qué habría que hacer? Supongamos que hoy me dice alguien, mirá, vos sabés que justo ayer le metí membrana asfáltica. Bueno, no te voy a decir que la saques porque ya le pusiste, no vas a gastar plata en sacar y poner otra cosa. Pero
Antes de pegar la mampostería de ahí para arriba, lo que conviene hacer es, ahora sí, utilizar emulsión o pintura asfáltica por encima del film de aluminio, pintarlo y antes de que se seque, espolvorearlo rápidamente con arena para que no quede en contacto directo luego el mortero cementicio con el aluminio. Bueno, y entonces, ¿qué le pongo? A ver, arquitecto, me está diciendo que no le ponga esto, que no le ponga lo otro, que está mal esto, que está mal lo otro. Bueno, nosotros del Centro de Estudios Técnicos Arquitectónicos empezamos a investigar en algún momento y a hacer ensayos y pruebas, y hay cosas que se fabricaron con una finalidad que después terminan utilizándose para otras cosas que le da mejor resultado que quizás para las que se fabricaron. Después le voy a contar un caso bastante conocido, pero le voy a contar el de este producto. En algún momento, analizando los productos que se vendían, los productos del mercado, encontramos que había un producto que servía para impermeabilizar cisternas o tanques australianos desde el lado interior o desde el lado exterior, o sea, por presión positiva, el tanque está lleno y la presión la ejerce hacia afuera, hacia las paredes del tanque, o presión negativa, que es por afuera del tanque. O sea, si yo no puedo, por ejemplo, si tuviera una gran cisterna y está perdiendo esa cisterna, quizás no la pueda vaciar a esa cisterna, evacuar el agua, entonces trabajo desde afuera. Ese producto se llama, y tampoco me pagan para que haga publicidad, pero como está bueno, se los recomiendo. Sika Monotop 107. Sika Monotop 107. El Sika Monotop 107 fue diseñado, un mortero cementicio aditivado, hidrófugo, que fue diseñado para darle terminación superficial e impermeabilizar cisternas y tanques, incluso las piletas, las piscinas también. Ahora, no se puede hacer un espesor de 2 centímetros con ese mortero, porque es un mortero preelaborado, pero viene con pequeñísimas granulometrías de arena, por lo cual se aplica aquello que les dije hace un rato, que no tiene capacidad resistente portante mecánica, por lo que no se puede hacer la capa aisladora de 2 centímetros, 2 centímetros y medio con ese producto. Por otro lado, les va a salir mucho más caro. Y entonces lo que se hace es lo siguiente: una vez que se termina de hacer, como está haciendo este muchacho, ahí arriba, la capa aisladora y la alisa, pero no haciendo el alisado con la llana o con la pinceleta, sino que la termina lo más prolija posible, se aplica este producto que es preelaborado de base cementicia y se lo aplica o bien con llana o bien con una pinceleta, haciéndolo un poco más líquido, y siempre la pinceleta, cuando se aplica de esa manera, se aplica en 3 manos cruzadas. Una mano en un sentido, le dejamos el tiempo de secado, otra mano en el sentido contrario, y la última mano, luego del tiempo de secado, en el último de los sentidos. ¿Por qué recomiendo esto? Porque al ser de base cementicia, la durabilidad va a ser similar a la de la capa aisladora en sí. Y que, por lo general, cuando hemos hecho ensayos con este material, ha servido muchísimo para impermeabilizar, sobre todo cuando no tenemos otra forma de, por ejemplo, acceder desde el interior o del exterior, cuando tenemos presión positiva o negativa en las capas verticales. Pero en las horizontales, como les estoy contando, es muy viable poder terminar con una pintada superior de 3 manos, o si le quieren hacer con una llana, que va a tener un espesor un poquito mayor, una llana plana, lisa, le pasan por encima, y esto me asegura a mí la impermeabilidad de esa capa aisladora y la durabilidad con un tiempo similar a la del espesor de 2 centímetros, 2 centímetros y medio que teníamos de la capa aisladora original. No reemplaza, insisto, la capa aisladora de 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Esa hay que hacerla, la hidrofugamos y como terminación le ponemos el producto que les mencioné. Bueno, acá está lo que les decía del film de nylon. Fíjense, encima esto tiene otro agravante, que es que para darle el nivel que necesitaban, mezclaron, en este caso, con tejuelas, bovedillas de mampostería de ladrillo común, macizo quiero decir, y esto también es un error porque no solamente ahora lo estamos separando con
el film de nylon, sino que también tenemos un comportamiento diferente con este tipo de mampostería, de tejuelas, que evidentemente le va a dar un comportamiento no homogéneo. Te contesto, Lucas, para poder seguir después. Dice Lucas, pregunta, ¿es lo mismo utilizar ladrillo hueco común para la capa? Voy a repetir lo mismo que te dije. Si vos vas a trabajar con bloques cerámicos huecos, tenés que trabajar todo con bloques cerámicos huecos, no trabajar una parte con bloque cerámico y otra parte con ladrillo común. Yo sé que está también instalado aquello de que la primera parte, hasta la capa aisladora, la podemos hacer con ladrillos, y sobre todo con ladrillos macizos de los quemados, de esos que vienen con una coloración plateada, que están más deformados. Pero resulta que esos ladrillos, si bien son menos permeables, tienen menos porosidad, al estar quemados, porque han estado cerca del fuego en el horno común de ladrillos, esos ladrillos son mucho más frágiles, porque están más rígidos. Y si lo estoy utilizando en la primera etapa de la mampostería de nivelación, muy probablemente tenga algún problemita a futuro de fisuramiento. Daniel me pregunta, el Ruberoy. El Ruberoy es cartón embebido, y el cartón embebido está embebido con el mismo producto bituminoso, o sea, es con brea, con alquitrán, o sea que aplica las mismas características que conté hace un rato de todos los productos como pintura asfáltica o membrana. O sea, dentro de 15 años eso no existe más. ¿Para qué sirve únicamente? Y te digo por las dudas. En el caso que estemos utilizando bloques cerámicos portantes, es decir, como este que estamos viendo acá, con los huecos verticales, para evitar que la mezcla del mortero que se utiliza para la capa aisladora se vaya por esos huecos, podríamos llegar a poner ese Ruberoy como base, pero como el Ruberoy no es un film de nylon y tiene esa cierta adherencia, porque aparte de ser un cartón embebido, vieron que tiene cierta rugosidad, bueno, en ese caso lo podríamos usar, digamos, como base, como soporte para que las mezclas no caigan por los huecos verticales de los bloques. Si estamos usando bloques no portantes, los bloques que tienen los huecos horizontales, en ese caso no hace falta usar el Ruberoy. Yo desaconsejo la utilización del Ruberoy, porque el Ruberoy tiene las mismas características de los productos bituminosos, como la pintura asfáltica o las membranas. Bien, esto es lo que nos supieron enseñar en la facultad, creo que casi todos hemos estudiado esto, y nos decían que cuando tenemos desniveles, un nivel exterior y un nivel interior, así como veíamos en la foto que les mostré de esa construcción, deberíamos hacer una capa aisladora tipo cajón, esta que está acá. Tipo cajón es porque tenemos, es como si fuera un tubo, un cajón que está encerrada. Por acá adentro puede ser que venga el mampostería, o en algunos lugares, en zona sísmica 4, esto se reemplaza por una viga sobre cimiento. Ahora, fíjense la cronología de cómo se ejecutaría esto. Piensen esto. Bueno, yo vengo con mampostería ahí de nivelación, llego acá, hago la primera capa aisladora a 2 centímetros a lo sumo del nivel del piso exterior, esto que está acá. Sigo con la mampostería, o sea, tengo que esperar que esto frague, sigo con la mampostería. Podría hacer ahora la capa aisladora horizontal superior y luego hacer las verticales. Pero se darán cuenta que están hechas en distintos tiempos. Y al estar hechas en distintos tiempos, hay 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, o sea, los 4 vértices que se van a adherir en distintos tiempos. ¿Qué significa esto? Que cuando yo tengo un mortero endurecido y le estoy aplicando un mortero fresco, es muy difícil que adhiera, salvo que le haya hecho algún trabajo, como por ejemplo colocarle algún promotor de adherencia, o por ejemplo colocarle una malla de fibra de vidrio que le dé continuidad. No obstante eso, siempre queda la posibilidad de que cuando quiera pegar un mortero fresco con un endurecido, no adhiera correctamente. Ahora, si analizamos esto en profundidad, nos ponemos a pensar que ¿por dónde podría ingresar la humedad propia del suelo? Bueno, en realidad podría ingresar por acá abajo, por ahí, por donde tenemos la mampostería, o por el lateral, si tenemos un desnivel, por este lateral, que tendríamos la diferencia de niveles con la tierra.
Y entonces yo me pregunto, ¿y para qué hice esta de acá arriba y para qué hice esta del frente? Bueno, la de este frente es para que el agua de afuera, no, bueno, pero el agua de afuera la puedo hacer con un revoque exterior hidrófugo. Entonces, yo lo que les propongo es esto. Lejos de hacer las dos, las cuatro, mejor dicho, hacer estas dos. Porque en realidad, desde acá yo freno el ascenso de capilaridad en este punto. Y desde este costado lo freno internamente desde ahí. Permítanme, me voy a volver para atrás para mostrarles una vez más esto. ¿Qué hubiera hecho este señor, este arquitecto que tiene acá? Podría haber hecho en este lugar, donde la capa aisladora la ha hecho muy arriba, y ahora va a tener que hacer una capa aisladora interna más una externa, podría haber puesto una capa aisladora en esta hilada, por ejemplo, en esa junta, e internamente, perdón, se me escapó, internamente haber levantado hasta el nivel del piso. Entonces hacía una L y no tenía que hacer una capa cajón, cosa que evidentemente acá tampoco iba a hacer, ¿no? Bueno, ¿y por qué esto? ¿Cuál es la idea? ¿Para qué serviría esto? Bueno, esto serviría claramente porque en realidad vamos a suplantar 3 puntos, vamos a eliminar 3 puntos de conflicto, que son los 3 de estos que están faltando, por uno solo. Y en este caso, perdón, en este caso, sugeriría yo que en la capa aisladora, total, en la primera, le colocásemos una malla de fibra de vidrio haciendo las veces de una armadura y dejándola suelta un pedazo de ella para poder luego envolver hacia arriba y darle continuidad con esta vertical. Los morteros son similares, se usan los morteros similares, mortero hidrofugado. En la parte superior de esta capa aisladora se colocará ese producto que les nombré, ese preelaborado, y en la cara exterior de esta capa aisladora vertical se colocará ese producto que les conté. ¿Y qué pasa en el frente? Bueno, acá haremos un revoque que llegará hasta esa capa aisladora, no superará esa capa aisladora, ese revoque llegará hasta ese punto y será un revoque hidrófugo. Y luego lo pintaremos seguramente con una pintura que sea impermeable, porque de eso se trata, pero no generar capas aisladoras innecesariamente donde vamos a tener puntos de conflicto por los cuales puede estar pasando humedad. Es mi recomendación, y no quiero decir con esto que tenga la palabra santa, ni que mi palabra sea la única y no se pueda discutir. Esto es a partir de ensayos que hemos hecho, hemos trabajado sobre el tema, hemos probado y bueno, hemos determinado que nos parece mucho más viable, práctico y económico hacerlo de esta manera que de la manera anterior. Hablando de puentes térmicos, en realidad, Natalia, no sé por qué me preguntaste lo de puente térmico, si me querés escribir ahí abajo y preguntarme, yo estoy leyendo acá al costado. En realidad lo que se va a producir, y dependiendo la cronología de cómo se ejecuta la obra, lo que van a provocar, si revocan antes de hacer el contrapiso, van a generar puentes hídricos. Cuando colocamos nylon, no sé, no me parece que hagas un puente térmico por ahí. Ya voy a explicar cuando hablemos de mampostería que hay otras formas de evitar puentes térmicos que sí son más importantes, pero no me parece que el puente térmico se genere o se aísle de esa manera. Claro, Bueno, si querés hacer una... A ver, ya que estamos, Cristian me pregunta, ¿qué sucede con el revoque exterior por debajo de la capa aisladora horizontal en ese caso? Bueno, tengo que aclarar otra cosa que la vamos a ver en el nivel 2, pero se la aclaro ya. Todo lo que está enterrado, a mí no me importa que esté mojado. Me decís, ¿cómo no te importa? No me importa. Porque si no hay alternancia de agua y aire, no hay evaporación. Y al no haber evaporación, no existe la cristalización de las sales. Y eso es lo que puede dañar el material, por lo cual no me importa si está mojado por abajo de la capa aisladora. Sí tendré que tener en cuenta de hacer un penedín perimetral ahí en ese exterior, por ejemplo, acá que estamos viendo ahí está entrando alguien, permítame, voy a salir y voy a volver a entrar, seguramente no queremos que se pierda nadie nada. Tarde, arquitecta, pero bueno, ya está adentro. Vuelvo acá. Fíjense que a veces cuando se revoca y se pasa derecho por encima de la capa aisladora y se llega al nivel de la tierra,
ese revoque pasa a ser un puente hídrico por el cual avanza la humedad. Por capilaridad. Lo que hicieron conmigo el curso que hicimos anteriormente de lesiones constructivas frecuentes se acordarán que yo planteaba que muchas veces se confunde la humedad de capilaridad con la humedad de capilaridad pero del revoque y no de la capa aisladora, o sea, confundimos que está fallando la capa aisladora cuando aparece humedad en el revoque. Y a veces no es la capa aisladora, sino que el revoque que hace de... Los muchachos de la obra le dicen, hay una mecha, y una mecha quiere decir que por ahí está subiendo. Bueno, fíjense que en este otro caso, está marcado acá también, hay la posibilidad de que suba por el revoque la humedad, por lo cual el revoque siempre, pero siempre, 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 siempre debe terminar en la capa aisladora horizontal. Claramente acá la capa aisladora no está en el lugar que yo dije que había que ponerlo, en realidad debería estar, o por lo menos ahí, esa capa aisladora. Pero traten de que siempre se corte el revoque en la capa aisladora. Y para esto está muy bueno, sobre todo en la parte interior de la construcción, que antes de empezar a hacer la capa aisladora, hagamos los contrapisos en todos aquellos lugares donde se puedan ejecutar los contrapisos. Me vas a decir, bueno, pero mirá, en el baño, en la cocina tenemos un canal. Bueno, ¿cuánto es en proporción, en porcentaje, la cantidad de piso que luego vamos a utilizar para pasar cañería? Es ínfima, es muy poca. En aquellos lugares donde se puede hacer el contrapiso, se debe hacer antes de hacer la capa aisladora, para evitar que por encima de la capa aisladora y lleguen al contrapiso o lleguen a la tierra, al suelo natural. Bueno, fíjense, esta gente que estaba que tenía la capa aisladora por ahí, ya tiene, además de una cantidad excesiva de desperdicio, la cantidad de desperdicio que hay por acá, ya hizo un revoque llegando a la tierra, por lo cual acaba de tener acceso por capilaridad por los revoques. ¿Qué debería hacerse en todo caso si tenemos mucha diferencia? Bueno, hay que hacer una capa aisladora vertical. Si ya hiciste la horizontal a este nivel que estamos hablando, si le hicimos a ese nivel, habrá que hacer una capa aisladora vertical hacia abajo. Antes de terminar, esto lo planteo a modo de información nada más. Los muchachos en la obra suelen hacer, no les gusta hacer el contrapiso, porque dicen que luego va a caer mucha mezcla y que esa mezcla la van a usar para rellenar y hacer el contrapiso. ¿Ven acá la cantidad de material nuevo desperdiciado que fue sobrando de cuando se fue levantando la mampostería? Bueno, en realidad me parece que es un despropósito. Y hacer el contrapiso obliga a que el personal mantenga limpia la obra, que todo aquel material que vaya cayendo se pueda recuperar, al menos en un gran porcentaje. Y fundamentalmente esto que les planteo, que no revoquen después por encima de la capa aisladora para llegar al suelo natural porque generan un puente hídrico. Y dentro de eso hay una picardía de revocar y no hacer el contrapiso, porque en realidad cuando medimos cuánto es lo que se revocó y si están pagando por tanto, claramente que lo que está revocado por debajo de la capa aisladora va a sumar unos cuantos metros cuadrados más que obviamente lo transformamos en dinero. Bueno, entonces los muchachos van a revocar de más porque después cuando certificamos tenemos que certificar esos metros cuadrados que son innecesarios e incluso no deberían estar porque van a generar un problema en vez de una solución, van a generar un perjuicio. Bien, dicho esto, vamos a este tema. Yo sé que muchos de ustedes que están ahí están en zona sísmica cero, pero esto que les voy a contar, más allá de la zona sísmica, tiene más que ver con el monolitismo de la construcción que con la cuestión sísmica. De hecho, si yo les contara que ha habido terremotos en Buenos Aires, que ha habido terremotos en Mar del Plata, que son zonas cero, que son zonas costeras incluso, ustedes dirán, no, no puede ser. Bueno, sí, existieron terremotos en otra época, terremotos en una escala superior a 6, 6,5, 7, que en realidad no produjeron daño porque fueron terremotos de una época donde no estaba construido todo lo que se ha construido actualmente. No obstante eso, lo que yo planteo es que más allá de que como se determinaron las zonas sísmicas en Argentina, ustedes lo están viendo, muchos de ustedes que están por acá en Río Negro están en estos sectores, sé que ahí
Natalia está por Viedma y Carmen de Patagones, o sea, está en zona sísmica 0, pero muchos de ustedes que están más cerca de Cipolletti o de Neuquén están en zona sísmica 1, o sea, están por acá, están en zona sísmica 1. Implica decir que deberían utilizar sistemas sismoresistentes, estructuras sismoresistentes. Bueno, yo en este momento estoy radicado acá, viví y estudié durante muchos años acá en zona sísmica 1, en Córdoba, pero zona sísmica 1 tiene una franja de Córdoba, que tiene una zona sísmica 2, hay una zona sísmica 3, que es la que está en naranja, y a medida que va aumentando de la zona 0 a la zona 4, hay mayor riesgo de colapso, hay más sismicidad, y esto está medido a partir de estadísticas. Bien, más allá de que hagamos o no hagamos en zona sísmica, es importante tener en cuenta algunas cuestiones que hablan del monolitismo de la construcción. Uno de ellos tiene que ver con un principio que habla de la cantidad de planos verticales portantes que debe tener una construcción para que sea monolítica. En general, esto está planteado por normas CIRSO, que está planteado por códigos sísmicos, o sea, dependiendo de dónde estén lo van a encontrar. Lo que sí tendrán que tener en cuenta que esos 3 muros deben cumplir con ciertas condiciones y que no deben ser ni paralelos entre sí. Esos 3 muros mínimo para que sea monolítico tienen que ser no paralelos entre sí, al menos uno deberá ser perpendicular a los otros 2, y tampoco deberán ser concurrentes, es decir, que apunten todos hacia un mismo punto. ¿Por qué? Porque por torsión podrían colapsar, y en el caso de que sean todos paralelos, en un vuelco podrían colapsar todos, en un empuje horizontal. Pero para completar esto, lo que se debe hacer es generarle un plano rígido, o no rígido, pero un plano horizontal, puede ser un plano que no sea rígido, pero horizontal, que vincule a esos 3 planos y que le dé entonces el monolitismo necesario a esa construcción. Para esto, lo que tenemos que lograr es crear un sistema sismo resistente. Le voy a sacar el término sismo resistente. Un sistema de encadenados que confinen a la mampostería, que la enmarquen a la mampostería, porque la mampostería solamente soporta esfuerzos de compresión y muy poquito de corte, pero no soporta ningún esfuerzo ni de tracción ni de flexión. Por lo que un paño de mampostería sin enmarcar, sin estar confinado con hormigón armado, puede ser de fácil colapso, puede caer fácilmente ante un empuje de corte o un asentamiento diferencial. Y ahí es donde apunto. Si yo quiero una construcción monolítica, sobre todo en aquellas zonas donde los suelos son suelos de baja capacidad portante, está bueno generarle una estructura de confinamiento, una estructura sismoresistente que permita, yo digo estructura sismoresistente, repito, estoy hablando de una estructura de enmarque que permita que el muro trabaje con un plano resistente y que si hay algún tipo de deformación en el asentamiento, esto sea soportado entonces por la estructura. Bien, esto no estamos hablando en este caso de hacer construcciones con estructuras de hormigón aporticada o estructura independiente. Estamos hablando cuando manejamos mampostería, solamente mampostería, y la tenemos que enmarcar para que sea una mampostería enmarcada con hormigón armado para generar estos planos que les estoy comentando. Algunas cuestiones que por ahí yo veo, tengo a muchos amigos en Facebook y bueno, me está saludando ahí un tal Mauro me dice, hola Grisolía, me llamo Mauro, estoy en el curso. Hola Mauro, me llamo Carlos, así que para que no me llames por el apellido, sabés que me llamo Carlos. Bueno, yo veo porque suben muchas fotos, en algunos casos haciendo un poco de alarde de sus obras, y no me parece nada mal, al contrario, me parece bárbaro, pero resulta que cuando veo cómo hacen las armaduras, a mí me da un poquito de miedo a las cosas que hacen cuando hacen armaduras. Por ejemplo, encuentro que las vigas o las columnas de enmarque, no estoy hablando ya de columnas
columnas que estén trabajando independientemente o vigas que estén trabajando soportando carga independientemente, sino que las vigas y columnas de enmarque suelen colocarle un gancho, un cierre o paralelo al estribo, o sea que el hierro pasa para allá y el otro hierro del doblado pasa para acá abajo, o bien le hacen un cortecito tic ahí, uy, perdón, se me fue. Se le hacen un cortecito ahí y ahí. Bueno, yo quiero aclararles algo. Los estribos sirven para soportar los esfuerzos de corte, por lo que si tienen que soportar los esfuerzos de corte, lo lógico es que estos pelos queden confinados dentro del hormigón. O sea, el estribo, una vez que doblo estos dos pelos van a quedar confinados dentro del hormigón para evitar que se desprendan en el caso de un esfuerzo de corte. Si yo los hago muy cortitos, si en vez de ponerlo, como dice la norma, esta longitud son 10 diámetros del hierro que estoy doblando. Si esto fuera un hierro del 6, estos son 6 centímetros. Entonces yo lo que hago es poner 10 centímetros, 6 centímetros, pero si yo lo cortara ahí, esto es mucho más pasible de soltarse en un esfuerzo, de que ese estribo no funcione. Y si lo pongo atándolo horizontalmente o verticalmente en paralelo al estribo, tampoco va a quedar confinado, va a quedar con la posibilidad de que se abra en el caso de un esfuerzo. Entonces, como yo siempre digo, para hacer las cosas las hacemos bien o no las hacemos. Porque ¿para qué le voy a estar poniendo una armadura que no va a funcionar a algo que luego va a hacerle gastar mucha más plata al cliente y que no va a tener el resultado esperado? Otra cosa que hay que hacer, se van rotando, y esto lo puse porque está bien un ejemplo y mal otro. El ejemplo de esto doblado hacia adentro 45 grados está bien, pero lo que está mal es que estos encuentros, estos solapes, este doblado a hierro, debe ir rotando en cada uno de ellos a lo largo de la armadura principal. O sea, este está bien, pero este está mal. Este debería estar acá abajo y el próximo debería estar abajo de aquel lado. O sea, van como torsionándose, se van rotando, se van girando para poder generar entonces esto que le estoy planteando, que queden perfectamente confinados. Y otra cosa muy importante que yo quiero explicar acá es que cuando hagamos los encofrados, no peguemos la madera del encofrado al estribo, porque necesariamente, no solamente por normativa, sino por una cuestión de preservar y darle durabilidad a esta viga, hay que dejarle el recubrimiento mínimo tanto desde el exterior como del interior, como habíamos hablado cuando hablamos de las fundaciones, cuando le poníamos los famosos separadores, zapitos, ravioles o como quiera que les llamemos. Fíjense esto es algo que también se hace muy a menudo y que está mal, y está mal por una situación importantísima. Algunos, para evitar la ejecución de un dintel y un encadenado que fije el plano rígido o el plano horizontal o el plano superior, meten un dintel continuo o un encadenado, una viga encadenado continuo a cierto nivel. Y lo meten, por ejemplo, acá arriba, no lo pusieron. Hay otros que lo ponen directamente como encadenado al altura del dintel. Ahora, estaríamos de esta manera confinando este paño, que quizás con estas dimensiones de vano probablemente no lo hubiéramos confinado, pero que dejaríamos la parte superior, esto, sin ningún tipo de vinculación, o sea, no está confinada, no está armada estructuralmente como para que esto funcione como un paño sólido, como un paño rígido. ¿Qué debe hacerse? ¿Qué dice la normativa? ¿Y cómo se debe hacer? Bueno, en principio, no se deben hacer dinteles colocando un par de fierritos por acá abajo, poniéndole una tabla y después un puntal, y eso es el dintel. Eso está mal, muy mal. Los dinteles deben ser dinteles, en el caso de la construcción de viga húmeda. Acá lo que tenemos que hacer es poner un dintel de hormigón armado que supere mínimamente 60 centímetros a cada lado del vano. Y si no tenemos 60 centímetros porque tenemos una pared o una columna, que lleguen y se vinculen a la pared. A ver,
Cristian me está preguntando, cuando por superposición de barras, ya sea por refuerzo o solape de encuentro, no se pueda doblar los ganchos en los estribos, ¿qué adopta la normativa en ese caso? No te entiendo la pregunta, porque si estamos hablando de estribos, los estribos se doblan hacia adentro siempre para que queden confinados con el hormigón. Explícamelo un poquito mejor y a ver, yo voy a mostrar otras cosas, quizás tenga que ver luego con lo que voy a mostrar. Esperame un ratito. Bueno, entonces, vuelvo acá. Otra cosa que hay que hacer, que tampoco se hace y que por normativa debería hacerse, y para absorber esfuerzos de corte en los vanos, es en este nivel, acá 20 centímetros por debajo del antepecho del muro, perdón, del antepecho del vano, en el muro colocar también a 60 centímetros por afuera del plomo del vano, 60 para allá y 60 para allá, colocar dos hierros del 8 o del 10 que superen, le podemos hacer un gancho en la punta, pero en realidad acá no sirve para el gancho no es lo más importante. Lo más importante es que esos dos hierros que se van a colocar ahí van a absorber los esfuerzos de corte para que no se fisure en diagonal este vano, que muchas veces aparecen porque, bueno, hay algún tipo de asentamiento, de movimiento, y lo primero que falla, lo primero que salta como fusible son fisuras en diagonal, así. Bueno, en esos casos se soluciona, cuando estamos construyendo, obviamente, colocando dos hierros del 10 que superen 60 centímetros y que coincidan con los 60 centímetros del dintel. Los dinteles no se deben hacer de viguetas, no se pueden hacer de vigueta, la vigueta está pensada para otra cosa. Se pueden hacer de perfiles metálicos, sí, se pueden hacer, pero también cumpliendo con el apoyo mínimo de 60 centímetros a cada lado. Y en el caso de los techos, evidentemente que acá se hicieron un dintel a esta altura, deberían haber hecho otro dintel de vinculación de la tirantería de techos para que esto quedara conformado con un confinamiento y funcionara como un muro homogéneo. Cuando no hacen esto, ¿qué va a pasar? Les cuento brevemente lo que suele pasar también cuando no está confinado con hormigón acá arriba. Como la madera funciona de una manera diferente a los materiales inertes, la madera es orgánica obviamente, entonces va a sufrir los cambios de humedad, de temperatura, se va a dilatar y se va a retraer, va a empezar a fisurar alrededor del perímetro de unión donde tenemos mampostería con el tirante. Y esa fisura va a aparecer siempre, porque la madera va a trabajar, se va a dilatar, se va a contraer, y siempre vamos a tener ese tipo de fisuramiento. Bueno, si ya lo hicieron así, aclaro que la única solución que hay es sellarlo con algún material elastómero, con alguna silicona neutra, y después ponerle un tapajunta adherido solamente al tirante, a la correa, a la madera, para que si hay movilidad no arrastre a la madera o no arrastre el reboque. Bueno, por eso decía acá, anclaje de techo incorrecto y dinteles fuera de reglamento. Aprovecho y avanzo un poquito más por las dudas que no me dé el tiempo de hoy, porque quiero dejarles un tiempo para consultar a ustedes. Estos paños tienen otro error importante, pero muy importante, y es que cuando yo levanto mampostería de bloques cerámicos portantes, es decir, aquellos que tengan los huecos verticales, deben ser tomadas las juntas verticales. Deben ser tomadas las juntas verticales. Después les voy a explicar cómo. Pero en este caso que se pusieron a tope, hacen que luego este muro se comporte de manera no homogénea, amén de haber estado vinculado o confinado con la estructura. Porque en realidad esto funciona como barras, como si tuviéramos lonjas de mampostería que no tienen ningún tipo de agarre, de vinculación entre un ladrillo y otro. Entonces la dilatación que pudiera sufrir no la va a absorber el portero, sino que la va a absorber esa junta que va a quedar como dilatación, y es probable que después encuentre en los revoques de la terminación microfisuramientos por no haber atendido a tomar las juntas verticales. A ver si es esto lo que vos querías preguntarme, Cristian. Mirá, ¿qué pasa acá? Bueno, hay ejemplos que están mal y los pongo a propósito para que vean lo que se hace mal. Bueno, esto que está acá está mal. ¿Por qué está mal esto? Porque antes de hormigonar, lo que hay que hacer siempre es un empalme. Esto está en los códigos y en los códigos de
norma CIRSO. De todas maneras, tengan como regla general que para que funcione un encadenado, una viga de enmarque con una columna de enmarque, mínimamente debe haber un empalme, o sea, deben cruzarse los hierros de la viga de arriba con la columna de abajo 60 diámetros. ¿Qué significa esto? Que si yo estuviera trabajando con un hierro, voy a poner un número diferente porque si pongo el del 10 se va a confundir. Si yo estuviera trabajando con un hierro del 12, tengo que empalmar, cruzar, que queden cruzados. Por ejemplo, este que viene de acá arriba, los doblo para abajo 72 centímetros, porque son 60 diámetros de un hierro del 12, 72 centímetros. Este que viene de la columna que viene por acá, lo doblo hacia adentro de la viga 72 centímetros. Ya sé, me van a empezar a decir, che, pero es muy difícil doblarlo ahí al hierro. Bueno, no te hagas problema. Lo que se puede hacer es poner suplementarios. Los suplementarios son escuadras, en realidad no son escuadras, son L's, las escuadras son L, hierro del mismo calibre, del mismo diámetro, que van a suplantar entonces eso que no se puede hacer para doblar, pero que empalman entonces los hierros, en el caso de ser un hierro del 12, en el caso de ser un hierro del 8, 60 diámetros son 48 centímetros. Bueno, esto es necesario para que estos nudos queden perfectamente vinculados. ¿Y por qué esto? Porque el esfuerzo de corte es máximo en los nudos, en los apoyos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo quiero hacer eso y no tengo el espacio suficiente? Quizás esto es lo que me estabas queriendo preguntar vos, Cristian. Bueno, evidentemente que en el cálculo estructural y en el diseño estructural debo preverlo. Si después voy a tener un problema a la hora del llenado con hormigón de esto, porque acá no va a entrar el hormigón, porque tengo tanta densidad de hierro, que va a ser tan problemático, y esto tampoco va a servir. O sea, que el trabajo que hice de vincular los hierros, de empalmarlo, de cruzar los 60 diámetros, pero luego no va a poder entrar el hormigón, evidentemente que no voy a lograr el fin con que estoy pensando que voy a lograr, absorber todos los esfuerzos que hagan falta en ese punto. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Fundamentalmente en el diseño estructural, ver de ampliar las secciones, ¿no? las secciones de hormigón para evitar que haya esa densidad de hierro que luego no permita el ingreso de hormigón. Me está preguntando Daniel si usar el Dum Dum para pegar cerámico que no genera junta en la mampostería es recomendable. Sí, se puede utilizar. Yo he visto paredes pegadas con Dum Dum que tienen una resistencia casi, te diría que superior, no casi, es superior a la de un mortero cementicio. Así que yo diría que sí, que se puede usar tranquilamente. Bueno, sigo acá porque quiero avanzar un poco más. Fíjense que la viga esta la habían encofrado, pero le pusieron la tabla pegadita a los estribos. Todos los estribos se ven, todos los estribos. Además de que la compactación del hormigón fue muy mala. Quiero ponerlo un poco en contexto esto, ¿no? Estas son obras que yo, si tenemos tiempo, les voy a pasar la clase que viene, si nos da el tiempo, una serie de fotos de errores de obra, que creo que se aprende más de los errores que de las cosas que están bien hechas. Pero estas son algunas de esas fotos que tengo de errores de obra. Y en general se dan cuenta que son problemas de gestión del director de obra o del constructor que no tiene claro que, por ejemplo, en este caso debió colocar un separador para que el recubrimiento proteja la armadura, además de compactar correctamente ese hormigón con el que iba llenando la viga. Pero claro, después vienen y te dicen, muy suelto de cuerpo, no se haga problema, arquitecto, yo después le pongo un revoque antisísmico y con eso ya le cubro todos los estribos. Por supuesto que esto que estoy diciendo de revoque antisísmico es también muy irónico. Ellos vienen con un mortero tipo 3, mortero cementicio tipo 3, y lo azotan, lo castigan, lo van tapando, pero ya no es la misma formación, la misma homogeneidad que debería tener cuando estamos trabajando con el hormigón. Es muy probable que ese mortero pueda quedar adherido, pero no es lo mismo que el hormigón con el que ejecuté la pieza. Otras cosas importantes que tenemos que ver es cuando estamos levantando mampostería, sea del tipo que fuere, si estamos levantando mampostería de ladrillo macizo, del bloque cerámico,
siempre va a ir cayendo mezcla, el mortero con el cual estamos pegando, siempre va a ir cayendo al arranque de la columna. Hay que tener muy en cuenta que antes del llenado de la columna con hormigón hay que limpiar ese arranque de la columna, porque si no lo limpiamos al arranque de la columna va a pasar que va a tener una junta fría, una junta constructiva y no va a tener continuidad con el resto de la estructura inferior. Ergo, estamos trabajando otra vez innecesariamente haciéndole gastar plata al cliente, haciendo que las cosas no funcionen como debieran. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso, que cuando va cayendo mezcla acá hay dos formas. Una es preventiva. Agarramos y le hacemos un bollo con la bolsa de cemento, le metemos un bollo ahí al arranque de la columna, entonces toda la mezcla que va cayendo no va a caer en el arranque, sino que va a caer sobre la bolsa, y antes de colar el hormigón, evidentemente hay que sacar esa bolsa colando el hormigón desde arriba. Hay otras cuantas cosas que se hacen mal, y estas también son fotos de lo que, si podemos, la clase que viene y me da el tiempo, se les voy a mostrar. Cuando se replantea mal, y vienen los muchachos y empiezan a hacer el famoso, digo, quizás no se conozca con el mismo término, en distintos lugares del país la lo conocen idea con que distintos tiene. términos, pero bueno, yo lo voy a decir con los que conozco. Te grinfean, término que utilizan los albañiles, te grinfean, o sea, te doblan, fíjense ahí, está doblado el hierro porque estaba fuera del eje, entonces, como estaba mal replanteado, doblaron la armadura principal para poder ubicarla en el eje. Bueno, eso es un error, no se debe. Por otra parte, no se dice grinfear. La llave con la que se doblan los hierros cuando estamos en obra y cuando hacen estos trabajos se llama grifa, no grinfa, grifa. O sea, en todo caso sería grifar los hierros o grifear los hierros. Pero de todas maneras no hay que hacerlo. ¿Por qué no hay que hacerlo? Porque me está sacando de eje, y este doblado que tenemos acá puede hacer que en algún momento, en un movimiento de asentamiento o en un movimiento horizontal, tienda a querer enderezarse y entonces se despegue el hormigón. ¿Me decís, cómo se va a despegar? Sí, porque el efecto de tracción lo va a soportar solamente el hierro. Y si esto está doblado acá, ya le achiqué de alguna manera la longitud, y si quiere tender a moverse, puede llegar a enderezarse, a desplegarse y enderezarse. ¿Qué hacemos cuando pasa esto? O cuando pasa esto que estamos viendo en esta otra foto. Lo que hay que hacer es, en esos casos, cortar el hierro, cortarlo, y mediante anclajes químicos colocar pelos nuevos de hierro donde deberían ir, y de ahí salir hacia arriba, empalmando los 60 diámetros. Si queremos poner pelos cortos, anclándolo con alguna resina epoxi, y luego de ahí para arriba empalmamos entonces con la armadura de la columna o de la viga en el caso del extremo de radio. Otro tema fundamental que debe corregir y manejar el director de obra es la calidad de las herramientas y sobre todo de la madera que tiene para trabajar el constructor. Fíjense que en este caso el fenólico que está usando para hacer los encofrados es un fenólico que debe tener muchos usos, y el fenólico se va deteriorando a medida que se va usando. Por lo cual, este fenólico, cuando ellos saquen, desencofren, lo más probable es que no solamente arranque, arrastre, desprenda parte del hormigón, sino que le va a quedar con una textura bastante improlija que por lo general luego la tenemos que recuperar haciéndole un reboque. Y hablando de eso, esta tampoco le dejaron el recubrimiento, le pusieron directamente la tabla pegada a los estribos y a la armadura, por lo cual va a pasar lo mismo que lo que vimos recién. Bueno, es función del director de obra, función fundamental del director de obra, verificar las herramientas con las que trabaja el personal que está en la obra, y aquellas que considere que no están aptas, pedir que las retiren y que las repongan, que reintegren alguna herramienta o algún elemento, como puede ser la madera o maquinaria que no se pueden utilizar, para hacer la obra correcta. Porque
Esto que estamos haciendo, lo único que logramos es hacer una obra de manera incorrecta y, por otro lado, aumentar los costos, porque hay que reparar todo esto. Esto que les decía el primer día. ¿Cuántas formas hay de hacer las cosas? Bueno, hay dos formas de hacer las cosas, pero en realidad hay una sola. Porque vos podés hacer las cosas mal o bien, pero si la haces mal, la tenés que hacer dos veces, o la tenés que reparar. Entonces estás gastando tiempo, dinero, mano de obra, materiales. En el caso de hacerla bien, la haces una sola vez y queda para siempre. Esto es lo que yo les planteaba cuando decíamos que había que dejar los pases o cruces donde tenemos instalaciones que van a atravesar el hormigón. Y es muy importante que cuando hagan esto sepan que hay que reforzar la zona luego, porque ahí donde está faltando el hormigón vamos a tener que ponerle algún refuerzo de hierro, de armadura. Claro, en este caso dependerá mucho del cálculo estructural, que es lo que hay que agregarle para suplantar el esfuerzo que no está haciendo ahora este hueco que estamos dejando. Esto es un encamisado en realidad para pasar luego por acá adentro el caño que atraviesa. Y esto es lo otro que les planteaba. Fíjense que acá, cuando se está levantando esta mampostería, probablemente esta columna va cayendo, mezcla ahí adentro, y evidentemente antes de llegar a la columna lo que hay que hacer siempre es limpiar para poder lograr entonces una adherencia mejor y la continuidad de la estructura. Eduardo, buena pregunta la tuya. Me pregunta Eduardo, ¿cómo se evita junta fría en colado de vigas en edificio de altura? Bueno, viste que hay otro mito, ya que está, si me permitís voy a contarte otro mito de los que existen. ¿El mito cuál es? El mito es que no, mirá, cuando empezás a hacer hormigón no tenés que cortarlo, tenés que hacer todo el hormigón junto. Y vos me estás dando la pauta de que no se puede hacer así, porque si yo tengo un edificio, una estructura de hormigón independiente, que tiene, pongámosle cualquier altura, 10 pisos, y que voy a encofrar los 10 pisos y voy a llenar los 10 pisos todos juntos, no se hace así. Y entonces, bueno, entonces ¿qué se hace? Se va llenando por etapas, pero cuando tenemos dos tiempos distintos de llenado, por ejemplo, columnas ya endurecidas y tenemos que llenar vigas, lo que se hace es utilizar lo que se denominan puentes o promotores de adherencia. Esos puentes o promotores de adherencia son aditivos químicos que generan la vinculación entre un hormigón endurecido con uno fresco. El más conocido, y otra vez, no me pagan para hacer publicidad, pero bueno, son los que uno generalmente usa, porque son los más confiables. Para ese caso se utiliza lo que se denomina el Cicalátex. El Cicalátex se pega, se coloca como si fuera una imprimación sobre la pieza ya endurecida y luego se cuela el hormigón. Eso le da la continuidad al pegado, digamos, para que tenga cierta adherencia el hormigón fresco sobre el hormigón endurecido. No, sí, por supuesto, me está diciendo Eduardo, no se hace. Y bueno, mira, yo en este curso, yo te voy a decir lo que se debe hacer. La idea del curso es lo que se debe hacer, no lo que se puede. Poder se puede hacer cualquier cosa. Yo he visto hacer cosas que vos decís, ¿cómo se mantiene en pie esto? Y será como me dijo una vez un ingeniero, los materiales son tan nobles que aún haciendo las macanas que hacemos, se quedan ahí estáticos durante el tiempo que dure la vida de la obra. Pero cuando yo planteé este curso este año cumplimos con el Centro de Estudios Técnicos Arquitectónicos, lo fundamos en marzo del 96. O sea que este año cumplimos 26 años. Este fue el curso insignia, que obviamente tenía otro formato, tenía otros contenidos, tenía otros intereses. Pero cuando yo planteé de hacer esto, lo primero que me planteé es decir, miren, yo lo que quiero es mostrarles cómo se deben hacer las cosas. Que se puedan hacer de otra forma, seguramente se pueden hacer mucho peor, y a lo mejor se puede hacer un poco mejor. A lo mejor también se puede hacer un poco mejor. Pero lo más probable es que la gente que ejecuta la obra, en el caso nuestro como profesionales, por ahí salimos sin tanta capacitación, sin tanta práctica, sin tanto
tanta experiencia de obra. La mayoría de nosotros, los que somos arquitectos, quizás en la facultad hemos ido, en mi caso, creo que fuimos 2 veces a ver una obra en toda la carrera. Y claro, después nos empezamos a dar cuenta de toda la falencia que tenemos. Y de hecho, yo hice el camino inverso. Yo hice el camino inverso porque siempre dije, primero, estuve desde que me recibí mucho tiempo en obra, dejé incluso de lado el diseño, dejé mucho de lado el diseño. Hoy vos me preguntás a mí y la verdad que mi ejercicio para diseñar lo voy a tener que rescatar de allá del fondo de la olla, porque la verdad que no he diseñado mucho, me he dedicado mucho más a temas técnicos. Pero yo hice el camino inverso haciendo la experiencia, aprendiendo de lo que estaba mal hecho, de lo que estaba bien hecho, y en un momento dado dije, che, ¿por qué no pasamos todo esto a poder brindarle a los que vienen por atrás, que vienen sin la capacitación que creo necesaria para poder dirigir una obra, para que no cometan los mismos errores que cometimos nosotros, los de mi generación, y que siguen cometiendo otras generaciones por desconocimiento? De hecho, esa foto que les pasaba yo recién de esa construcción, esa foto tiene 2 años, no creo que tenga más. Esa casa está terminada ahora, pero esa casa tiene 2 años. Y el profesional que hizo esa casa, que lo conozco, es un profesional de una... No es más grande que yo, pero debe andar 3 o 4 años menos que yo, con lo cual tiene una experiencia. Pero bueno, una cosa es la experiencia, el conocimiento, y otra cosa es repetir comportamientos. Repetir comportamientos y repetir actitudes y repetir hechos, creyendo que las cosas se hacen de esa manera. Y termino con esto, así avanzamos un poquito más la mampostería, porque son 7:30. Seguramente les va a pasar, y sobre todo a aquellos que están recién dirigiendo obras, que los van a mirar así como con cierta soberbia a los constructores y le van a decir, ¿y usted me va a explicar a mí, arquitecta? ¿Usted me va a explicar a mí, arquitecto? Yo tengo 40 años de obra. Pero esos 40 años de obra en realidad son 40 años de repetir lo mismo, de hacer lo mismo. Y eso no es experiencia. La experiencia es aprender de los errores, como les dije la primera clase. Y si vos no aprendés de los errores y seguís repitiéndolo, en realidad no es que sepas mucho. En realidad vos lo que tenés son 40 años de repetir y hacer las mismas cosas, y generalmente mal. Por lo cual, no se dejen intimidar los que recién arrancan la obra diciendo yo tengo 40 años de obra, porque no siempre tienen la verdad los que dicen yo tengo 40 No, boludo, años. los apoyos tenían Bueno, mejor. contestado eso, creo que te contesté, Eduardo. Vamos a mampostería de elevación. Algunas cuestiones a tener en cuenta. Obviamente que va a depender mucho del diseño, obviamente que va a depender mucho de los recursos del lugar, pero fundamentalmente tengan en cuenta eso. Primero, recursos del lugar, si hay posibilidad de conseguir la cantidad de mampuestos que el proyecto requiere, o si se tienen que adaptar a la oferta del lugar. ¿Querés alivianar la construcción o querés hacer una construcción pesada? ¿Por qué? Bueno, porque probablemente vos tenés suelos de baja capacidad portante y en el cálculo estructural dice que tenés que hacer fundaciones de ciertas características, y entonces el calculista te dijo, mirá, pero no podemos usar ladrillo macizo porque el peso va a ser muy alto, entonces vamos a tener que usar un ladrillo hueco. No podemos usar bloque cementicio porque el peso va a ser muy alto y entonces vamos a tener que usar otro tipo de mampuesto. Bueno, todas estas cuestiones las tenemos que analizar. Y otra cuestión que a veces está atada al tipo de mampuesto que usamos es con respecto a la aislación térmica y acústica. ¿Se adaptan los requisitos de aislación mínima según el destino? Ustedes están en una zona donde tienen amplitudes térmicas importantes, tienen temperaturas bajas, tienen vientos, por lo cual también tienen que pensar en eso. Y quiero aclarar algo porque a lo mejor esto no se lo plantearon ustedes, pero nosotros como, por lo menos el diseñador, el que proyecta, debería hacer un cálculo térmico de la construcción, hacer un balance térmico para saber si los espesores del muro que utilizamos con la oferta que haya en el lugar del tipo de mampuesto realmente se adaptan al confort necesario de acuerdo al clima del lugar. Y esto creo que tampoco se hace, y lo digo con conocimiento de causa, porque yo también cuando diseñaba y construía tampoco lo hacía. Hago el mea culpa y me doy cuenta que muchos de los errores que hemos cometido hoy se pagan cuando vos pasás por una construcción y tienen 25 calefactores o 20
split de aire frío y caliente. Y entonces vos decís, pero si hubiéramos hecho un balance térmico, hubiéramos calculado bien la transmitancia térmica, cuál sería la inercia necesaria que necesita el muro para poder lograr que no pierda calor. Bueno, todas estas cuestiones que no hicimos, luego se pagan con lo que se denomina el confort, pero que el costo del confort es un costo de funcionamiento muy alto. Permítame que les diga otra cosa que tiene que ver con lo que puede llegar a pasarle, sobre todo a aquellos arquitectos que están largándose a la vida profesional ahora. Puede aparecer el cliente que te diga, mirá, arquitecto, quiero hacer una casa rústica. Y entienden por rústico algunos de los comitentes que rusticidad es economía. Pero en realidad el costo constructivo, mientras más bajo sea a la hora de ahorrar en materiales, en terminaciones, suele hacer que el costo operativo, el costo de funcionamiento, sea mucho más alto. Y el costo de mantenimiento también sea mucho más alto. O sea que el costo inicial, mientras más bajo sea, dependiendo por supuesto de la calidad del diseño, pero mientras más bajo sea cuando se pretende ahorrar materiales, tiende a ser que luego el costo de funcionamiento, de adaptarlo al confort interior, y el costo de mantenimiento, de mantener el estado de ese inmueble durante los años, sean mucho más altos. Piensen en cualquier construcción de, qué sé yo, estoy pensando en cosas muy antiguas, ¿no? En las iglesias que hay en Argentina, o en cosas que hay en el mundo, sobre todo en la lejana Europa, construcciones que son milenarias y que hoy se conservan porque tenían muros de gran espesor, porque tenían terminaciones que no ameritaban, no necesitaban ningún tipo de mantenimiento, las revestían en piedras naturales, en granitos, en mármoles. Por supuesto, eso costaba mucho más al principio, era un costo inicial mucho más alto, pero hacía que fueran más confortables, que tengan menos costos de funcionamiento y menos costos de mantenimiento en el futuro. O sea que todo se compensa. Bueno, volviendo acá. Otra cosa importante que hay que pensar es cuando decidamos quién va a ser el proveedor de la mampostería, si vamos a tener la cantidad necesaria. Yo sé que ustedes en el sur utilizan mucho el bloque cerámico. Bueno, probablemente las fábricas puedan tener. Recuerden siempre que a veces, y con respecto a los inviernos, cuando se fabrican, los hornos suelen apagarse por falta del principal combustible con el cual se genera el calor de secado de los mampuestos, que es el gas. Yo sé que están en zonas donde hay mucha producción petrolera, pero más allá de esto, sepan que puede haber algún tipo de corte de gas para brindarle gas a los domicilios, a las residencias y no a las industrias. Entonces eso puede generar algún tipo de modificación del proveedor en cuanto a la calidad del mampuesto o en cuanto a la cantidad del mampuesto. Verificar los traslados, cómo se trasladan, cuál es el nivel de desperdicio que hay en el traslado cuando se bajan, cuando lo tenemos en obra, si vienen paletizados, porque muchas de estas cuestiones, si vienen cachados, rotos, hacen que la construcción también vaya perdiendo calidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno tiene que prever entonces, como le dije en la primera clase, la logística de la bajada de la mampostería para poder ser utilizada luego en la obra. Vuelvo acá y explico algo que me anticipé a decirles hace un ratito con esta foto del colega. Fíjense que él no toma las juntas verticales, ha tomado solamente las juntas horizontales. Bueno, para no crear un puente térmico mayor, porque se supone que estamos usando estos bloques cerámicos portantes con huecos verticales para tener mejor aislación térmica fundamentalmente y para bajar el peso de la construcción y si se quiere también para hacer más rápida la construcción, la mano de obra, 15 ladrillos de estos se colocan más rápido que 48 o 50 ladrillos macizos.
Ahora, hay que evitar puentes térmicos porque justamente si no estaríamos trabajando en detrimento de la capacidad aislante térmica que tiene este tipo de mampuesto. ¿Dónde debería colocarse la mezcla, el mortero de asiento? Bueno, en la horizontal solamente sobre la cara exterior y la cara interior, sobre los huecos que tienen diámetros más pequeños, estos que están generalmente en los laterales, que se hace para que tenga mayor resistencia el mampuesto, pero además para poder colocar el mortero ahí, que no se cuele, que no se vaya para abajo. Y no hay que hacer juntas en el sentido transversal, no hay que poner mezcla en el sentido transversal. Sí hay que poner mezcla en las verticales y continuando con la línea que le estamos poniendo acá arriba. Entonces va por la cara externa y baja acá por la cara externa. Y en aquella cara interna va por arriba y baja por la cara interna para que queden adheridos. Quiere decir que no hay ninguna mezcla que se coloca de forma transversal. Esto para evitar no solamente puentes hídricos, no solamente digo puentes térmicos, sino puentes hídricos que pudieran existir si no le hago un buen revoque de exteriores. Recuerden eso. Otra cosa muy importante que tienen que hacer antes de empezar a hacer la mampostería de elevación es replantearla en horizontal y en vertical. En horizontal es presentar los mampuestos sin pegarlos uno al lado del otro para saber dónde empiezo y dónde termino, para que no me empiecen a quedar pequeños cortes, como por ejemplo esto que estamos viendo acá, para completar la hilada, para que llegue bien. En realidad este no está mal, este cortecito que está acá, pero fíjense que arriba no continúan esos cortes, no han continuado con la misma junta, han hecho ahí un ensamble. Bueno, otra cosa muy importante es que tengo que hacer que todas las juntas verticales, si bien voy trabando el mampuesto, todas las juntas verticales estén perfectamente alineadas. Y las horizontales, obviamente, tienen que estar bien niveladas. Si estoy trabajando con mampostería de ladrillo macizo, puedo llegar a tener una junta de asientos de 2 centímetros o 2 centímetros y medio, morteros, generalmente cementicios, o con algún agregado de cales. Si estoy trabajando con cementos de albañilería, temas que vamos a ver en el segundo nivel, probablemente tenga algunos muros con menos resistencia. Ahora, si estoy trabajando con bloques cerámicos portantes o no portantes, la idea es utilizar una junta de un espesor no mayor al 1,5 centímetros. 1 centímetro, 1,5 centímetros cuando mucho. Yo hago lo que quiero. Yo repito, Darío me pregunta, hoy se está usando mucho el RapiBrick sin junta vertical, ¿cuál es su opinión? No sé, no lo ubico, pero si tiene traba entre las juntas verticales, le digo que está bien. Si no tiene traba y va a tope, no sé cuál será, con qué tipo de composición tiene. La verdad que no lo ubico con ese nombre. Así que si tienen traba entre sí, te diría que sí. Si no tienen traba entre sí, siempre hay que poner una junta vertical. Bueno, mira, los fabricantes, por lo general, vos primero pedirle si tiene un certificado de aptitud técnica y después hablamos si el fabricante te puede dar o no la recomendación. Yo le voy a pasar, cuando estemos en el segundo nivel, el video corporativo, informativo y de las viguetas, las Tensolite o Tensolite, y vas a ver que muchas de las cosas que dicen ahí son errores. Arranque de colocación de mampostería sobre platea, Carlos. La misma historia, entre columnas, si tenés columnas, lo que tenés que hacer es nivelar previamente, ya dijimos que vamos a nivelar la platea haciéndole una carpeta de nivelación. Seguramente que por debajo, donde estés asentando mampostería, hay armadura, hay vigas de armadura que van por debajo, pero trata de arrancar bien nivelado y presentando los mampuestos para saber que no te quede un cortecito perdido en un extremo. Entonces vas repartiendo de esa manera el replanteo. Y en altura, obviamente no voy a ir montando un ladrillo sobre el otro, porque tampoco me sirve, sino lo que hago es, una vez que coloco las reglas para poder llevar nivel y plomo, voy marcando sobre la regla a dónde debo llegar. Y atención con esto, es muy importante que ustedes sepan a qué nivel está el dintel o los dinteles. Porque si estoy trabajando con este tipo de mamposterías,
yo tengo cierta rigidez a la hora de las distancias o las longitudes. ¿Por qué? Porque si yo estoy llevando este bloque cerámico a una hilada de 20 centímetros entre hilada y tengo un dintel a 2,05, hay 5 centímetros que los voy a tener que salvar de alguna manera. ¿Qué hacen los que no saben? Arrancan en la primera hilada poniendo un ladrillo macizo, para llegar entonces, cuando van colocando cada 20 centímetros de esta hilada, llegan acá a los 2,05 aproximadamente. Error, porque otra vez están mezclando una mampostería que se comporta de una manera en el mismo paño con otra que se comporta de otra manera. Y entonces, bueno, entonces hay una sola alternativa, que es la de generar un dintel que va a tener un corte acá. Es decir, que el dintel va a tener el formato, vamos a suponer que los 5 centímetros, estoy mostrándoles con el cursor acá, los 5 centímetros están por acá arriba. Entonces el dintel va a apoyar desde acá, desde esta hilada, y va a subir hasta esta otra hilada, absorbiendo esa diferencia de los 5 centímetros. Últimas recomendaciones con la mampostería. Recuerden que las mamposterías se llevan a nivel y a plomo de una cara. Elijan cuál es la cara que quieren llevar a nivel y a plomo. Si estamos trabajando con bloques cerámicos de máquina, de fábrica, estamos trabajando con bloques cementicios de máquina, de fábrica, se puede llevar una cara a plomo y a nivel, y se supone que si están bien hechos los bloques, la otra cara se lleva perfectamente a nivel. Pero si trabajamos con ladrillos macizos y estamos pegándolo con mezclas cualquiera o con dum o con lo que fuere, recuerden que el ladrillo macizo no es perfecto y eso hace que las caras se lleve una a plomo y a nivel y la otra va a quedar irregular. Ahí hay que elegir cuál es la cara que queremos que quede irregular. Por lo general se deja las caras externas irregulares para poder cargarlas con un mortero hidrofugado y luego hacer los revoques que correspondan, gruesos y finos, o como se denominan técnicamente, el primero se llama azotado, el segundo se llama jaarro y el tercero se llama enlucido. Bueno, algunas de estas cosas que les estaba planteando con respecto a la colocación de las reglas están ahí, voy a pasar esto de largo, quiero terminar. Fíjense, acá está lo que les planteo de cómo colocar los bloques, sean de hormigón o sean cerámicos. Hay que colocar entonces las mezclas en los bordes, en el exterior y en el interior, nunca transversales, y para pegarlos verticalmente lo mismo, en continuidad con los horizontales. Ven ahí cómo está, ahí no tenemos ninguna junta transversal para evitar puentes hídricos o puentes térmicos. Bueno, acá está la colocación, lo vamos a pasar de largo, y quería mostrarles una cosita más con respecto al tomado de juntas. Es muy importante que el tomado de juntas, a ver, sí, acá, el tomado de juntas se haga preferentemente con el mortero todavía fresco de asiento, no hacer el tomado de junta a posteriori, porque por lo general se tienden a despegar, a desprender y no a adherir correctamente. Bueno, pero si no queda otra alternativa y se hace después, se hace después. Algunas formas de hacerlo correctamente, esta y esta. Forma de hacerlo incorrectamente, esta y esta. ¿Por qué? Porque acá, si este es el plomo de escurrimiento del agua, el agua va a quedar ahí. Si este es el plomo de escurrimiento de agua, va a ir saltando el agua. Si este es el plomo de escurrimiento de agua, también se va a ir quedando. Entonces, siempre hay que hacer la junta. Esta es la más común, la que se hace con esta herramienta, que es una herramienta importada de los Países Bajos, es un hierrito que lo van pasando para darle esa curvatura, o junta enrasada, o junta con una punta de diamante ahí, pero nada más que esto se hace con un ángulo metálico, con un hierro de ángulo metálico se le va a pasar. Luego limpiarla las juntas y tratar en lo posible de que sea hecha con mortero cementicio y arena fina. No mezclar acá con otro tipo de ligante, no ponerle cal y no ponerle cemento de albañilería, cemento porro. Bueno, esto se los voy a dar después para que vean la aislación térmica de un muro con respecto a un bloque cementicio, con respecto a un bloque cerámico. Esto para que lo estudien un poco.
Pero quería mostrarles esto, y con esto vamos a ir cerrando y les voy a dar la posibilidad de que ustedes hablen. Algo que es muy importante a la hora de trabajar con bloques cerámicos, sobre todo con bloques cerámicos portantes, no portantes, es tener en cuenta que el trabajo de las instalaciones puede dañar en el espesor pero de una manera asombrosa, las posibilidades de transferencia de cargas cuando yo canaleteo esos bloques. Para eso, siempre hay que diseñar, cuando estamos trabajando con bloques cerámicos, siempre hay que diseñar espacios técnicos por los cuales yo vaya a pasar cuando tenga que colocar las cañerías. Bueno, justamente acá no se alcanza a ver porque lo tapé justo con la cruz, pero si se fijan con detenimiento, acá el gasista que vino pasó el caño, rompió la columna, pasó el caño por adentro de la columna. Pero claro, él te dice, pero no te corté los hierros, arquitecto. Pasó por adentro de la columna, subió por acá y siguió canaleteando, y canaleteó todo, y rompió la mitad del cerámico, del ladrillo cerámico. O sea que las cargas que debería transferir en esta cara del cerámico prácticamente no existen. Está apoyando ya en 2/3 partes del muro. Esto que les estoy planteando tiene ahora ya no, pero digo, cuando uno está diseñando y está dirigiendo, debe tener dos posibles alternativas de solución en ese momento, si no estaba previsto. Una es prever un espacio técnico por donde pasen todos los caños y que sean por muros que luego pueda hacer, por ejemplo, poner una tapa ciega que pueda retirarla para verificar el estado, para hacer algún tipo de reparación. O bien generar espacios técnicos tal cual se hacen las montantes en edificios, o espacios técnicos horizontales por donde pasen esas cañerías. En el peor de los casos, que no se diseñó ni se pensó en eso, la única que queda es no meter al instalador cuando tenemos la mampostería terminada, sino meterlos a los instaladores cuando están listas las fajas para revoque. ¿Por qué? Porque la faja de revoque me van a dar a mí el plomo final que va a tener el revoque, o sea, el muro en realidad, va a tener un plomo ya definido a partir de los puntos que se sacan, que históricamente se llaman bolines, pero que bueno, se fue deformando y lo llaman bulines, que no son bulines que están pensando, sino estos son puntos que se van formando, se van generando a través de mezcla, que vamos poniendo puntos ahí con la plomada colgada para saber cuál es el plomo correcto de la pared. Cuando ya tengo esos puntos de plomo del revoque final, ahí recién meter al instalador para que rompa, canaletee lo menos posible, que de última quede cubierto con el revoque y no embutido, empotrado absolutamente en la mampostería, porque eso genera, esto que le estoy planteando, la pérdida de capacidad de transferencia de cargas de un muro cuando le empiezo a sacar espesor. Bueno, y después hay otros errores más graves que creo que se los voy a contar porque son las 8:10 y quiero darles un tiempo para las preguntas, consultas. Errores mucho más graves que suelen encontrarse en este tipo de construcciones. Bueno, acá tenemos un muestrario de todo, ¿no? Fíjense, tenemos mezclas de distintos tipos de mampuestos con hormigón, con viguetas que apoyan sobre una punta de una viga, con viguetas que apoyan en la nada. Bueno, en realidad esta es una muestra de todo lo que no se debe hacer, está ahí. Pero, justamente, siempre pasa que después viene el maquillaje final, que es el revoque, y que cuando uno no vio todo el proceso de la obra, va y la ve revocada y dice, oh, mirá qué linda casa esta, que bien terminada. No, bien terminada nada. En realidad, lo único que hice fue tapar todos los errores a través del revoque. Bueno, última cosita y me voy de acá. Chao Darío, hasta el martes que viene, el mismo link de siempre. Cuando estamos trabajando en mampostería, lo que se debe hacer es colocar el mismo espesor de junta, tanto horizontal como vertical. En cualquier tipo de mampostería, ¿eh? Si estamos trabajando en mampostería de ladrillo macizo como esta, serán de 2 centímetros y medio, pero las verticales también, 2 centímetros y medio. En este caso se hace completa la junta. ¿Por qué? Porque el ladrillo obviamente
no tiene la canalización, los huecos que tiene un mortero cementicio. O perdón, un bloque cementicio o un bloque cerámico. En ese caso, lo que tenemos que hacer es que la junta vertical y la horizontal tengan el mismo espesor. Una vez más, para lograr homogeneidad en el comportamiento. Miren esto, estos son errores de obra. Fíjense el ancho que tiene esta junta vertical y el ancho que tiene esta junta horizontal. Pero después encontramos que por no haber replanteado correctamente antes de arrancar, acá no tiene junta. Y acá tiene un pedazo de junta importante como para poder completar y llegar a ese punto. Bueno, insisto, lo mejor que se puede hacer es, antes que nada, replantear y después de eso empezar a levantar. Bueno, voy a cerrar esto ahora, voy a guardar ahí y dejo de compartir con ustedes, abro cámara y nos vemos de vuelta las caras y los que quieran consultar tenemos 5 minutitos más. Veo que se están yendo algunos. Bueno, está bien, estamos casi en hora. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta que quieran que aclaremos de esto? Yo, como les digo, en el material que les voy a entregar hay mucho más de todo esto que les estoy contando acá, que bueno, es una cuestión de tiempos y de no poder por ahí hasta dibujar. Si quisiera dibujar, suelo utilizar pizarras y les voy haciendo algunos croquis, alguna cosa. Bueno, al no tener esa posibilidad, por ahí puede quedar algo medio en el aire. Quedan 5 minutitos. Si alguien quiere consultar, preguntar algo, a disposición. Bueno, Jimena, gracias. Bueno, no sé si es que nadie tiene dudas, he sido tan claro o están un poco aburridos. Aclárenme para saber. Quizás si estamos un poco aburridos la próxima vez ponemos música en vez de hablar de arquitectura y de dirección de obra. No, bueno, gracias. Che, no, me imaginé que había quedado más o menos claro. Bueno, entonces les agradezco a todos y a todas. Espero encontrarlos de nuevo el martes que viene. El martes que viene cerramos la parte del nivel 1. Vamos a cerrar hablando de... Disculpe, buenas noches. Tengo una duda. Bueno, dale, antes que me vaya. Sí, al terminar la capa aisladora hidrófuga, usted dijo que era mejor colocar después de eso el Sika Monotox 107. ¿Esto se aplicaría cuando la capa hidrófuga está fresca o hay que dejar que...? Se puede aplicar cuando está no fresca, porque si está fresca, cuando le pase la vas a rayar. Cuando ya tenga cierta resistencia, se puede aplicar. De todas maneras, si está seca, va a pegar lo mismo, porque este producto está justamente aditivado, ya tiene un puente de adherencia incorporado para que pueda adherir directamente sobre el mortero endurecido. Lo puede hacer de las dos maneras. Lo mejor sería esperar que tome cierta resistencia y después darle el trabajo por arriba. Y después, al colocar el Sika, ahí colocaría la hilera siguiente de... No, ahí dejás que eso endurezca, que eso frague, que eso se forme la película que corresponde, y después al día siguiente podés seguir con la mampostería. Ok, otra vez el pegamento y sigo subiendo. Ok, vale, muchas gracias. De nada, Viviana. Bueno, niños, niñas, queridos míos, nos estaremos viendo el martes próximo, mismo link. Yo te voy a compartir, Sabrina, entonces por tu WhatsApp el link para que si vos se lo querés pasar el martes que viene antes de empezar la clase, y espero que se conecten todos los que faltan, porque hoy faltó gente. Bueno, gracias a todos, un abrazo grande, que tengan una excelente semana, mejor fin de semana y que nos veamos la semana próxima. Chau, chau.